¿Ya empezamos? Sí, ahora empezamos. Hola, ¿cómo le va, profesora? ¿Qué tal? De Buenas tardes, ¿me Paraná, escuchan saludos. todos? ¿Todos me escuchan? ¿Ven bien el monitor? Pues recién no estaba bien conectado. Sí, profe, de Paraná. Bueno, bueno, eh, la clase pasada habíamos visto definición de vistas. Hoy vamos a repasar un poquito para ver dónde dejamos. Y lo que vamos a ver hoy es la aplicación de lo que venimos aprendiendo hasta ahora, definición de vista, las relaciones, y para tratar de aplicarlas en... Profe, Sí, ¿hay ¿qué tal? alguien? Buenas tardes, de Resistencia. Sí, Le hago una consulta. se El escucha un ruido, formato no sé si es del ahí. CISACAD prueba es un formato que nosotros lo podemos pedir acá que nos instalen en alguna PC como para hacer prácticas, o es solamente un formato restaurado. No, ustedes podrían pedir... corta un poquito el micrófono. Ahora sí, está haciendo mucho ruido cuando está abierto. Sí, lo ideal sería por ahí que en la facultad, si pueden contar con un CISACAD de prueba, en realidad el CISACAD es una versión única. Se podría instalar con una base de pruebas, incluso con datos de prueba de cada facultad, y sobre esa a lo mejor poder hacer trabajos ya de prueba, ¿no? De carga, crear vistas, listados, eh, lo que ustedes quieran aplicar como para no estar tocando el sistema de producción. De todas maneras, yo les decía que estos de vistas y de listados, ustedes lo pueden definir en su opción de vistas de usuario o listados de usuario, y después si quieren eliminar esas vistas o listados de prueba que hagan, no habría problema. Pero si ya quieren tocar datos, modificar datos en cuanto a datos de registros o algún valor en algún campo, eso conviene hacerlo con un sistema de prueba. Depende de lo que quieran, o sea, si tienen la posibilidad de que en la facultad le pongan a disposición un sistema de prueba, sería ideal. Bueno, les decía que alguna otra pregunta de lo que más o menos vimos la clase pasada, alguna consulta. Habíamos terminado viendo cómo definir vistas. En las vistas habíamos visto que podíamos aplicar, agregar campos de la misma tabla, de tablas relacionadas. Podíamos agregar, lo vamos viendo acá en la vista esta que creamos, que era de prueba. Habíamos agregado ya funciones, ¿se acuerdan? Vínculos, botones, habíamos agregado procesos. Comenzamos a ver que se podían agregar funciones, como por ejemplo función cantidad, que contaba cantidad de cursados del alumno, cantidad de exámenes. Podíamos usar la función promedio, la función máximo. Todas estas funciones que tenemos acá se podían ir agregando en la vista. Les decía que lo que vamos a ver hoy es aprender a definir listados de uso diario que tienen ustedes, o algún listado que necesiten hacer. Vamos a ver que la forma de agregar los valores variables a esos listados son muy similares a los campos que agregamos en estas listas. No es complicado, y la idea es que esta definición de listado les sirva para reemplazar documentos que a lo mejor hoy ustedes realizan en forma manual. Muchas facultades, cuando tienen que hacer alguna impresión, un certificado, una certificación, o imprimir, no sé, una resolución de algo,
lo que terminan haciendo es teniendo una plantilla de Word en donde van completando los datos y después eso lo imprimen. O sea que cada vez que viene un alumno, con el mismo trámite tienen que volver a repetir todo ese trabajo manual. La idea es que teniendo la información en el sistema aprendan a definir estos listados, de manera que no haga falta tener que hacerlos en forma manual y que ya queden disponibles para el que necesite imprimirlos. Aprendiendo esto de listados, ahí sí voy a subir, pues yo al final no le subí el instructivo de vistas porque en el que estaba armando tiene algo explicado de listados y no quería complicarlos. Les voy a subir el instructivo de vistas y vamos a armar algún trabajo para la semana que viene. Algún trabajo ya, si quiere podemos plantear uno entre todos, alguna necesidad que tengan algunas facultades o alguno que se me ocurra a mí para que puedan practicar y armar un listado y una vista para después ver cómo resultó el armado con cada uno de los grupos. De lo que vimos hasta ahora, ¿tienen alguna consulta, alguna duda, alguna necesidad con esto que vimos? ¿Se les plantea alguna curiosidad o alguna inquietud que tengan? Bueno. Por ahí profe, la misma que tuvo resistencia, el tema de poder acceder a alguna práctica. Hay compañeros de distintas especialidades o distintos sectores, digamos, que nunca han visto siquiera el sysadmin o el sysacat. O sea, está bien. Hay gente de mantenimiento de servicios que no tiene sistema. Claro. Bueno, ¿quiénes son las facultades que no tendrían acceso a una versión de SysACAD como para hacer alguna prueba de este tipo? Paraná es una, ¿no? Paraná, sí. ¿Qué otra facultad? Resistencia tenemos acceso al SysACAD como administrador, pero no como prueba. O sea, las modificaciones que hacemos quedan, digamos, las pruebas que hacemos las tenemos que hacer sobre la misma plataforma que estamos trabajando. Bien. Bueno, yo tengo que después hablar con Patricia y a ver cómo nos organizamos con este tema. ¿Qué otra facultad? En San Francisco tenemos acceso a SysACAD, pero no de prueba. No sé si lo podrán poner o no. Yo trabajo en la parte de biblioteca en San Francisco. Todavía no tenemos el sysadmin ni el SysACAD para como programa. Estamos con un programa propio que lo han hecho unos chicos acá de la facultad, que es Amadeus. Así que todavía no lo tenemos. ¿No tienen el módulo de biblioteca del SysACAD? No, todavía no lo estamos usando. Ah, bien. Bueno, porque ahí también podría haber sido una opción de práctica, ¿no? Armar algún listado, alguna carátula de libros o ficha de libros que ya la podrían imprimir. O sea, en el programa que tenemos nosotros, Amadeus, está bien, digamos, armado por filtro, podemos filtrar por nombre, por DNI, por autor. Está bueno el programa, pero no es este programa que estamos hablando. Claro. La ventaja de usarlo con SysACAD es que vas a tener a los alumnos docentes, asociados. Tenemos la base de datos de los alumnos, docentes, sí. Claro, pero podrías controlar las devoluciones. En el caso que el alumno no devuelva libros, podés hacer que no se puede inscribir a cursar o a rendir. Claro, hasta que no son las sanciones. Sí, claro, también nos salta cuando un alumno nos debe muchos días o que pregunta, desea sancionarlo, y bueno, pero no está conectado, digamos, con alumnos, que es donde ellos sabrían, digamos, que este alumno no trajo el libro o nunca vino, daría la sanción. ¿Alguna otra facultad que no tenga acceso?
Bueno, yo después hablo con Patricia y vemos a ver cómo nos organizamos. De la gente de Paraná que no tiene acceso, ninguno de los alumnos tiene acceso al sistema. Supongamos que armamos un grupo de 4 o 5 personas, ninguna tiene un acceso como para que puedan probar. El área administrativa, o sea, hay 3 compañeros que pertenecen al área administrativa que podrían tener acceso, el resto no. Por ahí tiene algo un compañero que está haciendo una tecnicatura que lo tiene por posgrado, pero no tiene acceso al sistema en sí completo. Está bien. ¿Y cuántos alumnos son ahí en Paraná? Y acá somos 8. 8. Bien. Bueno, ahí vemos cómo lo hacemos. El tema de que tengan acceso a, como comentábamos recién, a biblioteca o a posgrado o a otros sectores donde no estamos analizando esto, no es importante porque lo que estamos viendo ahora es el manejo del entorno del sistema. El manejo del software, del programa en cuanto al listado y demás. O sea, yo lo conozco de recursos humanos, en sysadmin. Claro. Pero hay muchachos que no lo han visto nunca. Claro. Yo podría subirles un instructivo de manejo general, o sea, de lo que vimos en un comienzo, de cómo hacer búsquedas, filtros, como para que tengan documentación con pantallas, refrescando lo que habíamos visto en las primeras clases, y esto que estamos viendo ahora. La gente que tenga acceso, supongamos, a la parte solamente de posgrado, puede practicar esto que estamos viendo. La única diferencia es que la información que va a obtener es la referida a la que maneja al área en que trabaja, sí. Claro. Sí. Esto acá por ahí lo estamos viendo puntualmente en la ventana de alumnos, pero si vamos a solicitudes de título, a biblioteca, si estamos en otro sistema, también vamos a poder realizar las mismas vistas o los mismos listados. Sí, la base del sistema es común a todas, digamos así. Claro, por ese lado, el tema es aquel que nunca tuvo acceso, y más si el examen después va a ser el tipo multiple choice y demás. Claro. Si nunca vio el sistema o lo tocó, va a ser difícil, profe. Vamos a mandar instructivos para que todo lo que se tome figure ahí, pero es importante practicar, tener un lugar donde aplicar lo que estamos aprendiendo. Bueno, entonces, esto de listados, de vistas, habíamos comenzado a ver de que nosotros teníamos la forma de agregar campos propios y campos relacionados, ¿sí? Que era lo más fácil, armar un listado con distintas columnas en donde teníamos información propia de la tabla alumnos en este caso, y podíamos agregar campos propios de la tabla personas. Entonces ir armando en una misma grilla información de una tabla y de otra. Después dijimos que las relaciones múltiples, esas que no podemos agregar en la vista porque son muchos registros, como por ejemplo los exámenes, los cursados, los aranceles, son tablas a las cuales le podemos aplicar distintas funciones, como las que vimos en la clase pasada, funciones de cantidad, de promedio, de máximo. ¿Y para qué me sirve eso? Yo podría empezar a relacionar distintas vistas. Esta función cantidad, habíamos agregado una función que contaba todos los registros que había cursado el alumno. Esta función exámenes contaba todos los registros que el alumno que tenía en su tabla de exámenes, todo lo que había rendido, sin importar si había aprobado o no la materia. En algunos casos nosotros necesitamos contar datos relacionados que cumplan ciertas condiciones. Entonces,
cuando necesitamos aplicar algún filtro, como por ejemplo hicimos acá en la tabla de promedios, ¿se acuerdan que hicimos el promedio de notas de exámenes de todos los exámenes? Después hicimos promedio de notas de exámenes, pero aplicadas a una vista que filtraba aprobadas para promedio. O sea que en exámenes teníamos una vista que a su vez, ¿qué hacía? La vista de exámenes solamente filtraba materias a las cuales yo podía aplicarle el promedio, o sea, nota numérica, supongamos de 1 a 10. Entonces, cuando yo hago una función promedio sobre esa vista de exámenes, ya estoy combinando dos vistas, ¿sí? Una vista que hace una cosa en la tabla hija, sería en la tabla de exámenes, y otra vista en la vista superior que utiliza esa vista que filtré anteriormente. Bueno, así como esto, nosotros podemos agregar distintas condiciones a nuestro listado final, de acuerdo a lo que cada una de las oficinas necesite. Creo que en el último momento Santa Fe planteó algunas condiciones que podía o necesitaba aplicar a una vista. No sé si lo pudo probar o si quieren que veamos alguna de esas antes de pasar a la parte de listados. Hola Gustavo, sí, intenté probar, pero no llegué a encontrar la información. Ajá. ¿Cuál era la condición que quería imprimir o mostrar? La cantidad de inscriptos en una materia, los que regularizaron y los que obtuvieron aprobación directa. Ajá. Eso por materia. Por materia y por ciclo lectivo. Está bien. Por lo tanto. Bien. Bueno, veamos algún ejemplo simple como para repasar esto de cursado, así ya después entramos de lleno a la parte de listados. El listado que plantea Santa Fe, por ejemplo, es un listado para conocer materia por materia la cantidad de inscriptos que tiene o de alumnos que tiene inscriptos, supongamos en el ciclo lectivo 2018. Entonces, ese listado, si uno se imagina, es como un Excel en donde las filas van a ser las materias, ¿sí? Si las filas van a ser las materias, significa que ese listado no lo voy a armar desde la tabla de alumnos, lo voy a armar desde la tabla de materias de la facultad. Nosotros habíamos visto en un comienzo que teníamos distintos menúes, entre ellos teníamos la parte de alumnos, aspirantes, solicitud de título, expedientes, y había otro menú de materias de la facultad y padrón general. Recordemos que el padrón general era el padrón unificado que se cargaba acá, que se carga acá en rectorado, del cual ustedes utilizan una parte, y esa parte que ustedes utilizan son las carreras habilitadas para la facultad que están incluidas en esta tabla de materias de la facultad. Estas dos tablas, si bien son dos tablas separadas, la tabla de materias en realidad es un subconjunto de la tabla padrón general. Significa que si yo... Profesor de Paraná, una consulta. ¿Esas Sí. materias engloban todas las características de todas las materias de ingeniería en general? ¿O hay una característica especial? Por ejemplo, Paraná tiene un sistema, San Nicolás tiene otro sistema de materias, tiene 36, el otro tiene 40, Claro. o ahora se fueron. ¿Eso se unifica? Yo les cuento. En el padrón general, acá, si ustedes entran al padrón general, están todas las materias de todas las carreras, de todos los planes que en algún momento dictó la UTN, ¿sí? De este padrón general, que hoy tiene aproximadamente 13.346 materias, cada facultad va a utilizar las materias que tiene habilitada para dictar o que dictó en algún momento. Acá yo les muestro en el menú de especialidades, en donde están todas las especialidades que se dictan. Cada especialidad, por ejemplo, ingeniería, vamos a ver, civil,
cada especialidad tiene una relación hija en donde acá le cargamos las facultades que dictan esa materia. En este caso tenemos Avellaneda, Bahía, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto, Concordia, La Rioja. Todas estas facultades dictan o dictaron en algún momento ingeniería civil. Al tener cargada esta habilitación, en cada facultad, en cada una de estas facultades, el sistema los va a habilitar a que dentro del padrón de materias de la facultad, ese padrón reducido que hablamos, ustedes puedan manejar, en este caso, las materias de ingeniería civil. Entonces, cada facultad, si bien tiene un sistema que es único, en su tabla de materias de la facultad, solamente va a poder administrar las materias de las carreras que tiene habilitadas, ¿sí? Entonces, el padrón que tiene materias de la facultad de la regional Venado Tuerto no va a ser el mismo que el de San Francisco o el de Bahía Blanca o el de Santa Fe, ¿sí? Eso va a depender de las carreras habilitadas para dictar a los alumnos. Entonces, volviendo a la relación que teníamos entre padrón de materias y padrón general, dijimos que en materias de la facultad solamente vamos a tener las materias que va a dictar o que en algún momento dictó la facultad. Este listado que queremos obtener lo vamos a sacar desde el menú de materias de la facultad. ¿Por qué? Porque yo desde materias de la facultad, yo tengo la vista relacionada con todas las comisiones que se crearon en el sistema, todos los cursados, todos los exámenes, ¿sí? Toda la información asociada a cada materia la puedo obtener a partir de esta base, de mi listado de materias de la facultad, ¿sí? Entonces, ahí voy a obtener mi listado final. ¿Pero qué va a ser ese listado final? Dijimos que queríamos saber la información de alumnos, supongamos que están cursando en el año 2018. ¿Cómo hago para obtener o para ver esa información en forma manual? Yo tendría que pararme en una materia, ¿sí? En una materia, no sé, vamos a ver primero vamos a ver qué cursados tenemos para mostrarles desde acá. Vamos a ver acá. Acá tenemos electromecánica y acá tenemos un alumno, ¿sí? Y la materia es de sistema, plan 95, la 370. Vamos a ir a la tabla de materias de la facultad. 5, 95, 370. Sí. Bueno, acá recordemos que tenemos un sistema de prueba, ¿no? Me va a pasar que por ahí en materias de la facultad no tengo el dato agregado, pero lo vamos a cargar acá. Bueno, a ver, por ejemplo, yo estoy con una facultad configurada que en este caso es La Rioja y estoy queriendo agregar en mi padrón de materias de la facultad una especialidad de la cual me dice que no está habilitada para esta facultad. Este es el control de que hablábamos, de que no todas las facultades tienen el mismo padrón de materias de la facultad. Déjenme ver de qué facultad era este. Esto es La Rioja. Vamos a poner, voy a entrar a materias de la facultad, voy a filtrar un año, un plan 95 y supongamos que yo quisiera ver cómo analizo esa información que planteaba Santa Fe, de ver los alumnos
inscritos en 2018. Yo tendría que ver por cada materia la relación vistas relacionadas cursado, y acá ver si tengo un alumno que esté cursando en el año 2018. ¿Sí? En este caso no aparece ninguno. Pero si yo voy a otra materia, acá por ejemplo tengo todos estos alumnos han cursado esta materia que es sistemas de comunicaciones en distintos años, 2013, 2014, ¿sí? Bueno, como esta base es un poco vieja, los últimos cursados que tengo son del 2013. Pero bueno, acá yo podría ver que en este caso todos estos alumnos que están de acá para abajo son los que cursaron en el año 2013 en esta materia. Entonces, ¿cómo tendría que hacer yo para ir armando mi listado? En mi listado general va a tener que figurar la materia sistemas de comunicaciones. Y ahí voy a poder agregar una columna que haga qué cosa. Dijimos que podíamos usar una función que cuente, la función cantidad, de la relación, en este caso, cursado. ¿Sí? De cursado tiene que contar algo, pero no todo, sino los cursados del año 2013. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a armar una vista de filtro en la vista de cursado que justamente filtre año académico tal. ¿Sí? Entonces, para empezar, vamos a ir a materias de la facultad y vamos a comenzar a definir una vista. Vamos a poner, para acordarnos, Informe Santa Fe. Ustedes van a poner algún nombre más que represente más lo que vamos a listar ahí, ¿no? Entonces, en esta vista vamos a recordar cómo agregábamos los datos. Acá podíamos agregar el código de la especialidad. Si quieren podemos agregar el nombre o la abreviatura de la especialidad, y ese dato, ¿se acuerdan que no estaba en los campos de materia, sino que había que ir abajo a la flechita especialidad para ir a la tabla de especialidades y de acá sacar el nombre o la abreviatura? Vamos a sacar la abreviatura, vuelvo a la de atrás, ya tengo dos columnas agregadas, que todavía no las veo atrás, pero había puesto el código de especialidad y la abreviatura. Ahora voy a agregar el plan, voy a agregar el código de la materia, que es el campo materia, y el nombre. El nombre de la materia, que el nombre lo tengo en la relación de la tabla del padrón general. Por eso voy al padrón general y armo la materia. Para probar la vista habíamos dicho que teníamos la opción de control O, probar vistas, o vistas relacionadas, probar vista, y acá ya tenemos especialidad, abreviatura, plan, código de la materia y el nombre. Ustedes vean que ya le vamos dando forma al listado que queremos obtener. Acá a la derecha nos debería aparecer, por lo que nosotros queremos saber, es la cantidad de alumnos que están cursando en 2018. ¿Sí? Entonces, voy a ir a la relación de cursado. Ya estoy acá en la tabla de cursados. Y acá voy a ir a definir vistas generales y voy a agregar una vista que filtre solamente el año académico de ese cursado. Estas vistas de filtro, que después las contamos desde otro lado, que de por sí sola no nos serviría de nada, se recomienda por ahí crear un menú filtros y meterlas ahí adentro, porque si yo ejecuto esa vista me va a ejecutar una vista que no tiene mucho sentido. Yo solamente la voy a utilizar para la vista que estoy armando desde materia. Entonces, para entrar a este menú, acuérdense que el menú era cuando tenía la flechita, ¿sí?
y si está en color naranja es porque está oculta. Es un filtro de sistema, pero está oculto. Yo podría entrar, vistas relacionadas, ítems. Acá ya hay una vista de sistema de filtro, pero acá voy a agregar una vista de filtro que sea cursado por año. Bueno, acá no tengo la ñ, pero le ponemos por año. Entonces, en esta vista de filtro, yo tengo todos los datos del cursado de un alumno, pero lo único que me interesa saber que es el año en que estoy cursando. Si me hubiesen dicho, quiero contar la cantidad de alumnos que regularizaron esta materia, ahí ya tengo que agregar a mi vista de filtro la condición de asistencia y la condición académica para hacerle el filtro que corresponda, ¿sí? Pero por ahora nos pidieron solamente contar las materias de un año determinado. Agrego el año, entonces, para yo poder usarla desde la tabla de materias, yo acá en el filtro podría poner directamente 2018, ¿sí? 2018, pero ¿qué pasa? Cuando yo ejecute la vista de alumnos, está bien, me va a filtrar todos los cursados de 2018, pero el día de mañana, para el 2019, voy a tener que volver a entrar y cambiar acá en la vista. Si yo le agrego el signo de pregunta, acá adelante, acuérdense que habíamos visto que era una forma de decirle al sistema que me filtre por año académico, pero primero me pregunte qué año quiero filtrar. Entonces yo ya dejé esto preparado para que el sistema, cuando calcule esta vista, me pregunte qué año quiere filtrar, pero por defecto me muestre el año 2018. Ahora voy a utilizar esta vista desde alumnos. Acuérdense que esto es desde cursado. Ahora me vuelvo a, desde materias de la facultad. Me vuelvo atrás a materias de la facultad, a mi vista que se llamaba Informe Santa Fe, y acá voy a agregar una función cantidad de la relación cursado, pero no de todos los registros, sino de la vista que acabo de crear. Esa vista estaba en un menú filtros, entonces tengo que buscar acá por orden alfabético filtros, y la vista que la llamé cursado por año, que está acá. Le doy a aceptar. Entonces, esta vista, ¿qué está haciendo? Va a contar la cantidad de cursado que encuentre con el filtro que yo puse año 2018. Entonces ahora la voy a probar. Con control O, probar vista. El sistema me pregunta, por defecto te muestro 2018, ¿querés filtrar 2018? Le doy que sí. Entonces, como esta es una base vieja, vamos a ver acá que la mayoría va a estar en 0. No sé si habrá algún cursado 2018, lo vamos a ordenar descendente. Y no tengo ninguno. Vamos a probar de nuevo la vista con año 2013, porque teníamos datos del 2013. Vuelvo a ordenar acá descendente. Y acá ya tengo. De esta materia, por ejemplo, vamos a ver alguna cortita, esta que tiene 12, acá me dice que Ingeniería Civil, la materia geotécnica, tengo 12 cursados en 2018, ¿sí? Yo tendré que agregar acá algo que me identifique que es este valor, y para verificar este número yo puedo hacer registro vistas relacionadas, cursado. En este caso hay un montón de alumnos que cursaron esa materia, pero si acá yo filtro año 2013 y los cuento, tengo los 12 registros. O sea,
si yo vuelvo acá a la vista anterior, este 12 ya lo está calculando el sistema, me está evitando hacer esto, me está evitando ir al cursado, filtrar año 2013 y contar los registros, ¿sí? Entonces, acá yo podría mejorar la vista poniendo cursados 2018, ¿sí? Cursado 2018. ¿Y qué pasa? Acá en esta vista ustedes van a ver que el sistema muestra un montón de registros concursados que están vacíos. Entonces, estos cursados de estas materias que son de planes viejos no me interesa verlos. ¿Cómo los puedo eliminar de la vista? Si yo en la vista le pongo acá en la función cantidad que me está filtrando solo el año 2018, le pongo como filtro que sea mayor a 0, así, ¿qué es lo que vamos a lograr? Cuando yo ejecuto la vista, me va a mostrar solamente las materias que tienen cursado en 2018. En este caso no había ninguno, era 2013 que habíamos dicho, 2013, y acá tenemos solamente en pantalla las materias que tienen cursados en 2013, perdón. Este alumno, por ejemplo, esta materia tiene en 2018, en 2013 tiene 2, acá tenemos una y acá tenemos otra, ¿sí? Bueno, de esta manera nosotros podemos ir armando la vista que necesitamos, ¿sí? Y no sé si se acuerdan que en algún momento cuando hablábamos de vistas, cuando definíamos vistas, hablamos de filtro interno. Filtro interno, yo les decía que era una característica de la vista. Cuando nosotros agregábamos algo, teníamos un campo que era filtro y filtro interno, ¿sí? Esta vista, ¿para qué nos servía esta vista, esta característica de filtro interno? Esta característica nos servía para poder reutilizar una vista de filtro que hicimos inicialmente, de manera que, supongamos que yo quiero armar este mismo listado, ¿sí? Tal cual lo tenemos acá, pero en vez de tener cursado de un año, yo quisiera tener la evolución del cursado 2010, 2011, 2013 hasta el 2018, ¿sí? Con lo que conocemos hasta ahora, ¿yo qué tendría que hacer? En cursado tendría que hacer una vista que filtre cada uno de esos años. Una vista para el 2000, otra para el 2001, otra para el 2002 y así, ¿sí? Pero esas vistas que son repetitivas se pueden reutilizar en el caso de esta necesidad aplicando los filtros internos. ¿Cómo se hace eso? Primero, yo en cursado, o acá, en esta vista, voy a definir los campos de la vista actual, ¿sí? Yo lo que voy a hacer, primero voy a ir a cursado, así les muestro qué es lo que tienen que hacer en cursado. En cursado nosotros habíamos definido una vista en el menú filtros, cursado por año, por eso no le puse yo año 2018, porque pensaba ya utilizarla. Ahora vamos a ver los ítems de esa vista. Esta vista lo único que filtraba era el año, en este caso un año puntual o un año que uno escriba, ¿sí? La otra opción que yo tengo para reutilizarla varias veces a esa vista es de utilizar, ustedes lo van a ver acá en la lupita, un campo que se llama @filtro interno, ¿sí? Acá dice, devuelve el filtro interno indicado en tal cosa. Entonces, si yo agrego esta y yo le pongo
en el filtro, ya no le pongo un año determinado, no le pongo 2013, 2015, 2018, le estoy poniendo una variable que se llama filtro interno, ¿sí? Queda la variable filtro interno, o sea, no tiene un valor único. Entonces, eso me va a permitir desde la vista de materias de facultad utilizar varias veces esta vista, en donde yo le voy a pasar, en esta columna filtrame 2010, en esta filtrame 2011, 2013, 2014. Entonces, ahora vamos a volver a materias de la facultad y vamos a ver cómo se utiliza eso que estamos hablando. Voy a la vista Informe Santa Fe. Esta vista la vamos a borrar y vamos a empezar a agregar. Hasta ahora tenemos solo los datos de la materia y vamos a empezar a agregar una función cantidad de cursado, esa vista que tenía el menú filtro y se llamaba cursado por año, ¿sí? ¿Y cómo la vamos a ir relacionando en forma variable? Voy a editar esta función cantidad, le voy a poner acá que esta cantidad es el cursado año 2000, y en filtro interno, que dice acá abajo, le pongo el 2000. ¿Esto qué significa? Que cuando ejecute esta función cantidad de esta vista, que esta vista recuerden que tenía un campo que decía filtro interno, el sistema le va a decir, ese campo que tenés acá, que se llama filtro interno, lo vas a reemplazar por el número 2000. Entonces yo sé que en esta columna ya me va a devolver todos los cursados del año 2000, ¿sí? Entonces voy a ir ejecutando esto. Control O. Bueno, acá no tengo muchos valores, pero vamos a encontrar alguno por acá. Acá tengo 29. Si yo voy a verificar en cursado y filtro todos los cursados de esta materia del año 2000, van a ver que tengo 29 registros, que son los que me muestra ya la columna, ¿sí? Ahora voy a agregar 2001. ¿Qué es lo que hago? Algo similar. Función cantidad de la vista de cursado que estaba en el menú filtros. La vista se llamaba cursado por año. Y a esta le voy a poner cursado 2001. Y en el filtro interno le digo que use el 2001 para filtrar. ¿Sí? Entonces, cuando yo ejecute la vista, el sistema va a ir armando por cada columna. A ver qué pasó. Voy a abrir otro porque se quedó pensando eso. Voy a entrar a las materias de la facultad. Informe Santa Fe. Y dijimos que acá cursado 2001. Y en filtro interno le pongo 2001. Algo quedó colgado, ahora vamos a ver. Gustavo, perdón que te interrumpa, de Sí, Santa Fe. sí.
Sí. ¿Podrás agrandar la letra de nuevo? A ver. La semana pasada lo veíamos un poquito más y nos perdimos y por ahí es un poco más fácil seguirte si está más grande la letra. Ahí. Un poquitito más. Ahí tal está. vez. Sí, ahí está. Muchas gracias. Bueno. A ver, vamos a intentar de nuevo agregar función cantidad. Vamos a cambiar acá. El tema es este. Que le está poniendo la misma variable, por eso que sí. Vamos de nuevo cursado. La vista que estaba en filtros. Cursado 2001. Y en filtro interno le ponemos 2001. ¿Sí? Entonces, así yo voy utilizando la misma vista. Fíjense que todas estas funciones cantidades me están utilizando la misma vista de filtro que habíamos llamado cursado por año. Pero como le pusimos que esa vista tenga como entrada un macro que se llama filtro interno, me permite que yo cada vez que ejecute una función cantidad le diga al sistema qué filtro interno va a usar para esa columna. En este caso tenemos el 2000, 2001. Por ejemplo, vamos a agregar cantidad, cursado, vamos a poner 2013. Bien, si yo ejecuto esta vista, ustedes van a ver que acá tenemos ya las distintas columnas. Voy a ver las que tengan valores acá. Y yo utilizando una misma vista de filtro voy a poder armar como un historial de cursados de esta misma materia, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, en Civil Análisis Matemático 1, en esta base de datos tengo que en el 2000 cursaron 28 alumnos, en el 2001 95 y en el 2013 47. Si yo lo quiero verificar, voy a ir al cursado. Acá yo podría hacer el filtro por cada uno y contar, ¿sí? Pero acá vamos a ver cómo puedo utilizar una función que está en operaciones de columna. Nosotros habíamos visto esta que era estadística, que te sumaba, te hacía el promedio, te decía el mínimo y el máximo. Pero hay una que es bastante útil, que es distribución. ¿Qué significa? El sistema le estamos diciendo que me haga una distribución por esta columna que es año. Y distribución va a ser agrupar todos los que tengan cuántos registros en el 2001, cuántos en el 2002 y así. Entonces, si yo hago F9 distribución... Profesor, disculpe, ¿también se puede hacer alfabéticamente? ¿La distribución? Sí. Sí. Si vos estuvieras acá, por ejemplo, acá tenemos dos alumnos que están repetidos, ¿no? Entonces yo podría hacer en la columna apellido nombre, distribución, y acá tengo que este alumno cursó 5 veces la materia, este otro alumno cursó 4, ¿sí? O sea que lo puedo hacer con cualquier campo. Siempre que me sirva para obtener algún dato útil, lo puedo utilizar. Volviendo al año y haciendo la distribución, acá vamos a ver que en 2001 tenía 95. Vamos a ir viendo, vuelvo atrás a los listados, y acá dijimos que en 2001 tenía 95. En el 2000 tenía 28. Vamos a volver adelante
y buscamos en el 2000, hay 28 cursados. Vuelvo atrás, en el 2013 hay 47. Voy acá, en el 2013 están los 47. O sea, como vemos, esta forma de utilizar los filtros nos está evitando hacer un montón de cálculos. Si yo tuviera que armar un listado de este tipo, hasta ahora, ustedes la única forma que tenían de armarlo es armar una planilla Excel e ir haciendo filtros y completando el Excel. Hoy lo pueden hacer utilizando funciones cantidad con vistas asociadas. Yo acá tengo, como planteó Santa Fe, la necesidad de saber los cursados. Pero yo podría complicar esto y decir que quiero saber cuántos alumnos cursaron y cuántos regularizaron, ¿sí? Entonces, yo podría agregar acá, como segunda columna de cada año, regulares tanto. Entonces, ¿qué se les ocurre que habría que hacer para obtener eso? Tendríamos que armar una nueva vista de filtro en cursado, ¿sí? Entonces vamos a ir a cursado. Acá en cursado vamos a definir vistas generales. Vamos a ir a filtros porque vamos a usar esas vistas de filtro, al menú de filtros. Y yo hasta acá había usado esta que se llama cursados por año. Voy a agregar una nueva vista que va a ser regulares por año. Y esa vista, ¿qué es lo que va a necesitar tener para poder hacer el filtro? Va a necesitar el año seguro, porque yo necesito saber los regulares en tal año. Y para conocer si un alumno está regular o no, nosotros sabemos que el alumno tiene que cumplir estas dos condiciones, la asistencia y la del docente. Entonces agregamos esos dos campos. Entonces, este campo año lo vamos a dejar como hicimos con el otro, con el macro de filtro interno para poder usarla varias veces. Entonces buscamos acá filtro interno y la dejamos así. Pero estos campos de condición de asistencia tienen que filtrar algún valor, porque si el alumno está ausente o está inscrito en alguna de estas dos, el alumno no va a estar regular en la materia. Entonces, ¿qué valores tenemos que filtrar acá? Los que conocen el sistema académico saben que para saber si el alumno está regular o no, hay algunas condiciones. Por ejemplo, regular puede estar promocionado o tener a lo mejor aprobación directa en la parte de docente, ¿no? Sí. Profesor, pero ahí en aprobación directa y aprobado no hay no se mezclan. Claro, pero ¿qué pasa? Suponete que el alumno, suponete que querés hacer en vez de 2 columnas querés hacer 3. Ya tenemos las cursadas, ¿sí? En un curso hay 10 alumnos que cursaron. De esos 10 alumnos, 5 regularizaron y 3 aprobaron en forma directa. En la columna de regulares no podemos poner 2, tenemos que poner los 5 que regularizaron, por más que 3 de esos aprobaron. Entonces, por eso es que yo en este filtro de la columna de regulares también cuento los que aprobaron, salvo que quieran diferenciar de mis 50 o mis 10 alumnos, estos quedaron regulares y estos quedaron aprobados, ¿sí? Todo eso depende cómo quieran obtener la información. Si quieren podemos hacer columna de regulares y la columna de los que aprobaron en forma directa, sin necesidad de que estén incluidos. En ese caso, acá vamos a tener que filtrar solamente regular y nada más.
filtramos regular el docente. Y en asistencia le vamos a poner que está regular y nada más. Entonces, al poner solo que está regular, los alumnos que ya promocionaron no los estamos contando acá, ¿sí? Entonces, vuelvo atrás, podemos hacer otra vista más que sea promocionados por año. Promocionados por año. Esta vista de filtro va a tener el año y las dos condiciones. El año, dijimos que iba a tener el macro de filtro interno. Y las condiciones de docente van a ser aprobación directa o la promocionó supongamos con prácticos, ¿sí? Y la condición de asistencia siempre es regular, o sea que esa no se promociona, debería ser 2. Entonces, acá ya tenemos 3 vistas de filtro que creamos. Esta que nos contaba qué cosa, solamente los cursados de ese año. Esta que dice regulares por año nos contaba los cursados en ese año, pero además que hayan regularizado la materia en asistencia y en docente. Y por este lado, la que dice promocionados hacía algo similar, pero en docente la condición que le estamos poniendo que filtre es año promocionado o aprobación directa, ¿sí? Entonces, si yo voy a la vista de materias de la facultad, acá voy a definir los ítems de esa vista. Voy a agregar una función cantidad de cursado al menú filtros y voy a agregar la vista de regulares. Acá le voy a poner regulares 2000. Acá le voy a poner regulares 2000 y en el filtro interno le paso que para esa vista me filtre el año 2000. ¿Se acuerdan que yo podía ir ordenando estos ítems? Que tenía una opción para subir y bajar, era control U para subir y control V larga para bajar. O sea que yo quiero que esta columna salga al lado de esta. Entonces me pongo acá, hago control U y la voy ordenando. Voy a agregar la de promocionados. Voy al cursado, filtros, acá esto va a ser regulares 2001, filtro interno 2001, control U para subirla acá y voy a agregar lo mismo para 2013. Filtro promocionados. No, eran regulares. Cantidad cursado regulares. Y esta va a ser regulares 2013. Filtro interno 2013. Bueno, y vamos a agregar la de promocionados, ¿sí? Muy parecido. Cantidad de cursado, filtro promocionados. Esta sería promocionados
2000. Y en filtro interno le pongo 2000. ¿Se va entendiendo lo que estamos haciendo? ¿O no? Sí, sí, profesor. Hay una cosa que yo le preguntaría. Nosotros tenemos un plan en todas las universidades que fue cambiando. Si tomamos del 2000, hay un plan que era el del 95. Si tomamos el de ahora, y también la regularidad tiene un término. Eran 3 años, 2 años, después era para todos, y ahora se volvió atrás. ¿Cómo podemos definir ese internamente como un filtro? Planteando un listado similar, con columnas. Ahí ya es más complejo porque tenemos que analizar cada uno de los cursados, ¿no? El cursado si está vencido, si todavía está vigente, eso varía de acuerdo al reglamento de estudio. Ahí podríamos analizar, aplicar en las vistas de filtro que hicimos en cursado, que solamente pusimos año, que tenga algunas condiciones en cuanto a la fecha. Después podemos ver si quieren, por ejemplo, para el cálculo del promedio. Vieron que ahora hay una forma nueva, una escala nueva, que dice que las notas viejas hay que ponderarlas a la nueva escala. Entonces, ese cálculo se hace utilizando una fórmula en la función. Uno pone en la fórmula, en este caso, la fecha. Si la fecha es mayor al 1 de abril del 2017, calcula de una forma, con una fórmula, y si es menor, con otra fórmula. Bueno, siempre en las vistas se puede aplicar alguna condición que nos permita separar si es de tal plano, de tal año, tal cosa, y si es posterior, tal otra. Entonces hay que evaluar qué es lo que necesitamos y aplicar el filtro o utilizar alguna fórmula que nos permita separar esa información. Después lo podemos ver o les puedo mostrar acá cómo está hecha la del cálculo de promedio. Termino acá con esto que es promocionados 2000. Y lo acomodo acá arriba. 2000 ya estaba. Entonces lo cambio por 2001. A ver. Bueno, ya que está, agrego 2013. Cursado. Bien, entonces acá tenemos las columnas que vamos a listar son cursados, regulares, promocionados, 3 ternas de los respectivos años con filtro interno, 2000, 2001 y 2013. Ejecuto la vista y esta vista me muestra, bueno, vamos a buscar una con datos acá abajo. Tenemos de estos cursados, de cada una de estas materias, la cantidad de alumnos que regularizaron y, bueno, en este caso no promocionó ninguna, pero podemos ver si hay algún promocionado. Acá, por ejemplo, de esta materia dice que en 2013 había 2 y que 1 promocionó. Vamos a ver qué pasó. Estamos analizando 2013, ¿no? Voy a ver el cursado de esa materia. Vamos a filtrar, bueno, no hay que filtrar mucho, acá hay 2 alumnos. 1 promocionó y el otro quedó libre. Por eso es que no, acá es como que nos estaría faltando 1. Cursaron 2, no regularizó ninguno y 1 promocionó, o sea que 1 se perdió porque es el que quedó libre, ¿sí?
como ven, utilizando estas vistas de filtro, uno puede armar listados con un montón de información para análisis, utilizando una sola o dos vistas de filtro, en donde uno le va pasando que le calcule la misma vista con un valor distinto, ¿sí? ¿A Santa Fe le quedó claro, más o menos le sirvió el ejemplo como para saber cómo Sí. armar lo que están necesitando? Sí, sí, eso sí, pero aparte a nosotros en esa lista nos piden los aprobados por examen. Eso es, no para hacerlo ahora, pero es lo mismo. factible tenerlo En todo ese caso, junto. En ese caso, ¿qué hay que hacer? Desde la materia hay que definir en los exámenes una vista que filtre lo que ustedes quieren filtrar en exámenes. Ir acá a filtro, agregar una vista que se llame, no sé, aprobado por examen, y con la condición que ustedes quieren controlar, si es aprobado por nota o que tenga tomo, que tenga folio, y después eso mismo contarlo desde acá, usar una función acá cuando definimos vistas, función cantidad, en vez de entrar a cursado entraremos a exámenes y elegiremos la vista que ustedes definan ahí. Entonces ahí vamos a tener ya una nueva columna en nuestro listado que nos muestre lo que estamos necesitando, ¿sí? Eso lo pueden tratar de armar y si tienen dudas lo vemos la clase que viene. Quiero avanzar con listados porque se nos ha ido un poco el tiempo. Vamos a ir a alumnos, a la ventana de alumnos. Nosotros acá teníamos, les recuerdo, las vistas relacionadas, unitarias, las múltiples, vistas definidas, todas las vistas que tenían definida en la parte de arriba y en la parte de abajo los menús para definir nuevos listados. Así como eso tenemos en todas las ventanas una opción de listados, de los cuales lo mismo, tenemos en la parte de arriba los listados definidos, algunas que tienen flechitas son menúes, y otra opción abajo para definir listados generales, ¿sí? Listados generales, vamos a entrar acá, también tenemos algunos listados que son de sistema y otros que no están tildados de sistema, son los que pueden definir ustedes. Vuelvo a lo mismo, en una facultad el que tiene acceso a definir listados generales es el que tiene permiso de administración, pero los usuarios van a tener permiso para definir listados de usuarios, ¿sí? Con el mismo criterio. Bueno, acá en listados hay dos tipos de listados que se pueden armar. Un listado común básico que utiliza vistas relacionadas, que por ahí no es el más usado porque ahora ya tenemos la segunda opción y es esta. Hay una opción que está en registro que no es con insert, sino que dice agregar listado Word, ¿sí? Vamos a usar este tipo de listados. Tienen también la opción de agregar menú como en las vistas para ir ordenando sus distintos listados, y vamos a agregar un listado Word al que le vamos a llamar no sé, ya hay uno que se llama ficha personal, pero le vamos a poner ficha del alumno, ¿sí? Le estamos dando el nombre a esa ficha del alumno y acá tenemos dos opciones. Editar un listado nuevo, este botón editar lo que va a hacer es me va a habilitar el programa Word con una página en blanco en donde yo voy a poder definir mi listado. Y la otra opción es importar, ¿sí? Yo les decía que a lo mejor ustedes tienen algunos documentos que hacen manualmente. En ese caso, ese documento ustedes seguramente van completando algún dato y lo van cambiando a medida que cambia el alumno.
O sea que ese documento les permite generar la misma impresión con datos variables. En ese caso, ustedes podrían importar ese documento para incorporarlo como un listado Word, de manera que no tengan que volver a armar ese documento que ya lo tienen hecho, ¿sí? Vamos a empezar por el lado de armar uno desde cero. Para armar uno desde cero, presionamos el botón editar, el sistema dice cargando Word y nos habilita acá abajo, nos aparece el programa Word con un nombre de archivo temporal, ¿sí? Entonces, acá yo podría empezar a utilizar todas las herramientas de Word y definir encabezado, títulos, podríamos poner ficha del alumno, darle un formato a esto, marcarlo, bueno, lo que ustedes necesiten armar lo hacen acá en Word, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero armar una ficha del alumno que tenga estos datos: legajo, el apellido y nombre, ingreso, año de ingreso, no tengo la ñ en este teclado, pero le vamos a poner año ingreso, especialidad. Bueno, lo que ustedes quieran armar lo pueden hacer acá en el documento Word, ¿sí? Y ahora vamos a aprender cómo agregar los valores para completar esta ficha que empezamos a armar. Hasta ahora completamos un archivo Word con datos fijos que van a salir siempre con el formato que ustedes definan. ¿Cómo logro que acá al lado del legajo el sistema, cuando vaya a imprimir cualquier alumno, imprima su legajo? Voy a volver al sistema acá y ustedes van a ver que el sistema me dice que estoy editando el listado que se llama ficha del alumno y hay un botón que dice ayuda. Yo voy a presionar ese botón ayuda y en este botón ayuda voy a tener dos columnas. Una columna con el título del macro y otra columna con el nombre. El macro sería como la variable que yo voy a utilizar en ese listado Word para que el sistema la vaya reemplazando automáticamente. Y acá es donde entra la similitud con lo que venimos armando de vistas. Acá vamos a tener muchas, ya vamos a ver para qué sirven estas primeras que tienen numerales, que tienen símbolos raros. Pero todos los macros que están entre llaves, ¿sí?, yo los puedo copiar y pegar en ese archivo Word que estoy definiendo. Y acá voy a buscar, por ejemplo, yo estoy en la tabla de alumnos, se supone que todas estas macros que vemos acá están asociadas a mi tabla de alumnos. Pero mi tabla con datos personales, por ejemplo, está en otra tabla. ¿Se acuerdan que en vistas definidas teníamos que las relaciones estaban marcadas con una flecha? Por ejemplo, yo acá voy a ver que la relación de la facultad está asociada con una flechita. Entonces, si yo quisiera imprimir algún dato de la facultad, como la dirección o algún dato propio de la facultad, tengo que entrar acá, el sistema me va a abrir otra ventana, como lo mismo que veíamos en vistas definidas, y acá teníamos el mismo criterio. Todo acá eran nombres, campos propios de la tabla facultad, y si había alguna relación, me aparecería acá una flechita con esa relación. Acá le voy a dar escape, y en esta ventana inicial voy a buscar el legajo del alumno, ¿sí? Entonces acá tengo el legajo. ¿Cómo hago para agregarlo en mi pantalla Word? Acá hay un botón que dice copiar,
ya me copió este texto que dice legajo entre llaves, o puedo marcarlo y hacer control C para copiar. Voy al documento y en el documento lo pego. Ahora voy a buscar el nombre del alumno. Dijimos que eso está en la tabla de personas. Entonces tengo que buscar que acá a la derecha diga flechita persona para que yo entre a la otra ventana y extraiga con el macro el apellido y nombre. Voy a persona y acá busco el apellido y nombre que estaba esto lo tendríamos que ordenar para que sea más fácil. Acá está, apellido y nombre. El macro se llama persona.nombre. A ustedes esto no les interesa, directamente lo copian, van al documento Word y lo pegan. Año de ingreso. El año de ingreso no está en un dato personal, entonces volvemos a la ventana anterior y buscamos acá el dato del ingreso. No sé si puedo filtrar, no. Acá está, año de ingreso. Copio el año de ingreso, lo pego acá y ahora voy a hacer lo mismo con la especialidad. La especialidad en la tabla de alumnos es un código, pero el nombre lo tengo que sacar de la tabla relacionada que está en la flechita especialidad. Voy a flechita especialidad y voy a buscar el nombre completo, que es este. Copio eso y lo pego acá. Bueno, supongo que no quiero hacer más modificaciones. Ya terminé de armar mi listado, le agregué todo lo que quería agregarle. Lo único que tengo que hacer es grabar este documento que tiene un nombre temporal, le pongo grabar y lo cierro. Y en mi ventana de sistema, estas ventanas de agregar macro las cierro y en la ventana de agregar listado le pongo aceptar y me quedó ficha del alumno. Entonces, si yo entro ahora a la tabla de alumnos y voy a registro listados, me va a aparecer el listado que acabo de definir, ¿sí? Y este listado, si yo lo ejecuto, acá el sistema me pregunta si quiero imprimir solo el registro donde estoy parado o todos los registros que tengo filtrados. ¿Por qué? Porque yo podría definir, supongamos, imaginemos que queremos mandarle una notificación por correo, el correo viejo, ¿no? Papel a los alumnos. Yo podría definir una nota con una notificación y decirle voy a mandar esta notificación a todos los ingresantes 2018. Entonces yo podría filtrar previamente acá año de ingreso 2018 y a todos esos alumnos le imprimo ese listado, ¿sí? Ficha del alumno, en este caso lo vamos a hacer una sola vez a vista previa y el sistema se encarga de buscar el documento que definimos, que está acá abajo, y de completarle los datos que pusimos, ¿sí? El legajo, el apellido de nombre, el año de ingreso y la carrera, ¿sí? Entonces, este listado ustedes lo definieron una sola vez y le va a servir para todos los alumnos. Entonces, este Word que ustedes tienen acá lo pueden ir retocando, o sea, yo vuelvo a entrar a definir listados, supongamos que no me gustó algo, vuelvo a definir listados, vuelvo al listado que era ficha del alumno y acá vuelvo a presionar el botón editar, el sistema me muestra lo que cargué recién, ¿no? Entonces, yo podría mejorar o modificar esto
¿sí? Supongamos que queremos agregar la foto del alumno, ¿sí? Le ponemos foto. La foto del alumno. Para que quede más prolijo podemos agregar un cuadro de texto. Esto ya es manejo de Word, ¿no? Supongamos que acá vamos a agregar la foto del alumno. Esa foto del alumno es una foto que la tenemos en la tabla de personas. Primero lo vamos a agregar y después le vamos a cargar un dato a ese alumno. ¿Cómo lo busco? Voy a la relación persona, flechita persona, acá, y en los datos personales busco el campo que se llama, hay un campo que es imágenes, este campo lo voy a imprimir acá y nada más, lo guardo, lo cierro, salgo y acepto. Entonces voy a ir primero a alumnos y voy a cargar una imagen, supongamos de este alumno. Voy a persona. Bueno, el campo imagen sería este, ¿no? Hoy tiene el logo de Sisacad. Yo podría agregar, borrar este archivo y agregar una imagen de la foto del alumno o capturarla si tuviera una cámara acá, ¿sí? A ver. Bueno, ahí está, se activó la cámara de la notebook. Supongamos que me pongo de ejemplo yo, le ponemos capturar y tengo la foto del alumno, ¿sí? Obviamente la podría recortar o achicar, lo que ustedes quieran hacer con las fotos, ¿no? Hacerlas más ajustadas al tamaño. Entonces, desde el listado Word que yo definí, que se llamaba registro listados, ficha del alumno, ahora cuando yo ejecute ese listado, en este caso el sistema me va a completar esa macro con la imagen que ustedes van a tener guardada del alumno. O sea que si ustedes, por ejemplo, tienen a los alumnos con foto escaneada, podrían armar una ficha de alumno con esa impresión, ¿sí? Bueno, y a este listado Word le pueden hacer las mejoras que quieran en cuanto a Word, fondo de marca de agua, el logo de la UTN, todo lo que ustedes quieran agregar lo pueden agregar y el sistema simplemente va a reemplazar los datos variables que ustedes pusieron como una macro al momento de imprimirla, ¿sí? Entonces, ese listado Word que estamos viendo acá, cuando entramos a definir, vamos a ver ficha del alumno. Cuando le pusimos editar y acá en ayuda, acá van a ver que tienen un montón de macros disponibles, ¿sí? El año de ingreso, el apellido de la persona, el barrio, si quieren armar algo con la dirección, no sé, esta macro, por ejemplo, que dice artículo sexo, es cuando uno está escribiendo un texto y te devuelve de él o de la según el sexo del alumno, el año académico. Bueno, todos estos campos que tenemos disponibles acá los podemos utilizar en nuestro listado Word y no solo para armar una ficha, a veces podemos armar algún documento escrito reemplazando los datos del alumno, la dirección o la carrera
o la ciudad. Cualquiera de esos datos lo pueden sacar de acá, y también obtener datos de tablas asociadas, ¿sí? Al comienzo de esta ventana, para complicar un listado, tenemos estas macros que están identificadas no con las llavecitas como vimos recién, sino que tienen un signo numeral. Signo numeral cursado, exámenes, todos estos numerales que aparecen acá son las vistas relacionadas múltiples. ¿Se acuerdan que teníamos el legajo del alumno? Podíamos tener varios registros de cursado, varios de exámenes, varios de expedientes. Bueno, ¿y para qué me sirve eso? Yo podría en mi listado Word agregar una tabla de Excel con datos del cursado del alumno o con datos de los exámenes, ¿sí? ¿Y para qué me sirve? Yo podría necesitar en algún momento certificarle, por ejemplo, al alumno las materias que rindió. Entonces podría armar una vista en exámenes, utilizar esta tabla de esta macro que dice macro exámenes, y utilizar una vista que definí en exámenes. ¿Por qué? Porque yo, si le hago doble clic acá en exámenes, ¿qué hace el sistema? Me dice, bueno, te voy a agregar una columna de exámenes, pero ¿con qué vista te la agrego? ¿Con la vista general o la vista o alguna vista que vos definiste? Fíjense que acá me aparece en filtros la que decía aprobadas para promedio, aprobadas para control de información. Bueno, hay un montón de filtros de vistas que me aparecen y que el sistema utilizaría para poder completar esa tabla. Les voy a mostrar, acá tenía una, voy a cerrar esta. Esta que dice certificado prueba. Esta vista tiene, la vamos a agrandar, tiene el macro del legajo y tiene una tabla, la tabla que tiene dos columnas. Una columna que dice materia y otra columna que dice nota. Entonces, ¿cómo se armó este listado? Fíjense que acá tiene un macro 27,1. Esto se armó entrando a exámenes. Cuando yo elijo una vista X, supongamos completa, acá el macro que tengo que copiar en la primera columna, en la primera fila, ya me lo devuelve el sistema, está acá. ¿Ves que dice el macro de la tabla? O sea que eso yo lo tengo que copiar acá como primer dato. Esto que sigue después es el título, y abajo voy a poner que quiero completar en esas columnas. Y vuelvo acá lo mismo. Acá voy a buscar, en este caso, el nombre de la materia. Bueno, tengo que ir a materia y buscar el nombre. Buscar el macro que se llame nombre de la materia, que es este, que dice F materia nombre, es lo que yo completé en algún momento acá. Y lo mismo con nota. ¿Y qué es lo que hace esto? Cuando yo ejecute este listado, voy a ver si este alumno tiene exámenes. Sí. Yo ejecuto ese listado que dice certificado prueba, solo para el activo. El sistema me completó un archivo Word que tiene el legajo y tiene el nombre de la materia con las notas. ¿Sí? Entonces, yo a mis listados no solo puedo imprimir cosas de la tabla, datos de la tabla y de tablas relacionadas, sino también de las tablas hijas, o sea, de la tabla de cursados, de exámenes, de expedientes. Yo puedo armar un listado usando esas tablas.
Bueno, así como vimos recién, hay un montón de macros, ¿no? para imprimir, para agregar en cada uno de estos listados Word. Tenemos, siempre con la ayuda vamos a ver qué tipos de macro tenemos. Por ejemplo, los aranceles de los alumnos, si quisiéramos armar una tabla con los aranceles pagados por el alumno, una tabla de expedientes, un listado con las inhabilitaciones. No sé, supongamos que el alumno quiere saber, o ustedes quieren mostrarle al alumno por qué tiene tantas inhabilitaciones, podrían armar un encabezado con los datos del alumno, lo que quieren notificar, y una tablita con todas las inhabilitaciones que tuvo en las distintas fechas. Materias con resoluciones, podrían armar del alumno las materias que tiene con resoluciones, matrículas. Bueno, esto tiene que ver reserva de cursado con posibilidad de poder reservar los cursos de inscripción, solicitudes de título. Si el alumno tuviera varias solicitudes de título, podrían armar un Word con una tabla con todos esos datos. Bueno, todo eso se puede ir agregando al listado Word. Y después tenemos, para todas estas macros que venimos agregando acá, como las que vimos del nombre, el apellido, podemos darle algún formato, ¿sí? Si ustedes acá le dan Enter a esta macro que dice formato, acá hay una ayuda de las cosas que ustedes pueden aplicar para darle algún formato al dato que está completando en el archivo en el sistema. No sé si son datos, por ejemplo, la M adelante indica mayúscula, la I minúscula. Bueno, acá hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden poner el monto y el número, y el sistema le va a devolver el valor escrito en letras, por ejemplo. Si ustedes utilizan el formato es el número del mes con el 0 adelante. Bueno, acá hay un montón de ayuda que ustedes pueden ir utilizando y variando el formato de cada uno de esos macros que van agregando a los listados. El resto es agregar campos, conociendo cómo están asociados los datos. Van a poder ir... Sí. Bueno, van a poder ir agregando los datos de acuerdo a lo que necesiten, ¿sí? Me parece que... Ahí está. Villa María tiene abierto el micrófono, ¿puede ser? Bien. Bueno, esto es cuestión de probar, plantearse una necesidad de impresión de algún informe o listado, ¿sí? Y armar un listado que les sirva a ustedes, ¿no? La otra opción que veíamos, a ver si tengo algún listado Word por acá. Dame un segundo. Bueno, por ejemplo, este certificado que tenemos acá del alumno, fíjense que está armado con macros del tipo que aprendimos a utilizar hoy. Tenemos un texto con distintos macros que después el sistema va a ir completando. El tipo de documento de la persona, el legajo,
hay una tabla en donde va a agregar las materias, un encabezado, un pie. Todo eso lo podrían armar ustedes utilizando el listado Word. Por ejemplo, esto es algo más simple. Esto es un listado Word. Fíjense que tiene ya un sello de agua, el escudo, la UTN, ¿sí? Supongamos que ustedes a este certificado que imprime el sistema lo quieren modificar y quieren hacerle alguna modificación. Fíjense que este es el que se llama certificado de examen. Cuando ustedes van al sistema a definir un listado nuevo, estoy en alumnos, registro listados, definir listados, voy a agregar un listado Word nuevo y le voy a poner nuevo certificado, y en vez de editar, o sea, en vez de empezar desde cero, voy a importar un documento que ya tengo. En este caso voy a usar ese que está en la carpeta Word, que se llama certificado. Pero ustedes podrían tener un documento X que tenga cierta información, lo pueden importar al sistema. Acá el sistema lo está importando y me va a abrir, en vez de abrirme un sistema vacío, me va a abrir el documento que acabo de importar. Bueno, supongamos que yo acá en este certificado quiero hacerle algunas modificaciones, que este sea solamente un certificado de materias. Y bueno, acá yo escribiré el texto que quiera agregar, ¿sí? Supongamos que no quiero la tabla. Todo esto lo puedo cambiar. Quiero decir, al listado que ustedes tengan, lo pueden modificar y después de grabarlo y darle a aceptar, cuando ejecuten ese listado nuevo, nuevo certificado, yo ya utilicé lo que tenía antes en ese que importé, que era todo el fondo de agua, el encabezado, y le agregué el texto que yo quería, ¿sí? Bueno, acá me quedó una macro que estaba utilizada en ese certificado, que acá no la tengo, no corresponde, pero acá puedo agregar en mi listado que uso manualmente hoy toda la información variable que necesito para poder generar esos documentos, esas impresiones, sin tener que estar usando Word cada vez que me piden algo, ¿sí? ¿Se entendió esto que vimos hoy? ¿Alguna duda? ¿Les parece alguna necesidad que tengan, alguna inquietud de algún listado, alguna información que necesiten generar con el sistema como para tomarlo como práctica? ¿Nada? Bueno, lo que vamos a hacer, ahora sí les voy a subir la parte de vista y de listados y haremos algún trabajo como para practicar. Ahí creo que se agregó Villa María, ¿puede ser? ¿Villa María tiene acceso a un sistema como para hacer pruebas? ¿O no es Villa María? No sé, porque veo un 333 en la pantalla. Hola, ¿sí, profe? ¿Sí? ¿Ustedes tienen acceso a Sysacar como para
para hacer pruebas de algún trabajo que se pida, algún listado, alguna vista? Sí, sí. O sea, de los 5 que somos, los 3 tenemos acceso. Bien. Venado Tuerto también, ¿no? Sí, Venado también. Bueno, entonces los que me quedaban eran de Paraná y Resistencia y San Francisco. ¿Alguien más que no tenga o que tenga inconvenientes para acceder a un sistema o un sistema de prueba para hacer pruebas y ver lo que vimos en estas clases? Bien. Bueno. De estos listados que ustedes van a ver en cada ventana, por ejemplo en persona, todas las ventanas tienen su opción de definir listados, la opción de definir vistas relacionadas, ¿sí? Por ejemplo, en solicitud de título tenemos, por ejemplo, el inicio de solicitud de título, un certificado de solicitud de título, podría haber en algún lado un certificado de examen para el alumno. Ustedes, si trabajan en el área académica y ven la necesidad de generar algún listado que hoy no lo tengan o estén usando alguna documentación, o sea, impresa para completar, a lo mejor lo podrían generar directamente desde el sistema. Si la información está cargada, pueden armar los listados Word que necesiten y evitar esos preimpresos, por ejemplo. En la definición de listados, ustedes van a ver que hay muchos que son de sistema, ¿no? Y en la definición de vistas, habíamos dicho que también. La ventaja que teníamos en la parte de vistas definidas, que las vistas que eran de sistema no se podían modificar. Cuando yo entraba a los ítems, acá no podía borrar o agregar, solamente ver los datos, pero tenía una opción para copiar esa vista con otro nombre. No sé si se acuerdan. Esto es repasando un poco de vistas por si tienen que armar algo para el trabajo y tengan algo que por ahí les sirva. Ustedes podrían copiar una vista existente entrando al registro copiar. El sistema les muestra todas las vistas que tiene definida en esa ventana acá atrás, por ejemplo completa, y nos pide que le demos un nombre nuevo a la vista que estamos copiando. Pongamos nueva completa. Acá el sistema creó el encabezado de la vista y nos metió dentro de los ítems de esa vista. O sea que si yo vuelvo atrás, voy a tener los nombres de las vistas que tenía antes más la que acabo de copiar. Esta vista junto con esta debería tener los mismos ítems. O sea, todo esto que tengo acá definido es lo mismo que tengo definido acá. Ítems. Y sobre esta yo podría ir modificando los datos que no quiero que estén o que quiero agregar, ¿sí? Pero siempre tomando como base una vista que ya existe. En los listados también tenemos una opción para copiar. Por ejemplo, vamos a ver si podemos copiar en alumnos esa que vimos recién, que se llamaba certificado prueba. O esta que se llamaba nuevo certificado. Perdón, esta. Copiar ficha personal Word, nueva ficha personal, ¿sí?
Bueno, yo podría también copiar y editar sobre esa que acabo de crear. Esto es para que repasen un poco las herramientas que teníamos. La opción de armar un listado de cero, una vista desde cero, agregando campo por campo, columna por columna, y en un listado también, agregando dato por dato o tomando como ejemplo alguna que ya existe. Con eso van a poder armar algún listado particular que planteemos para que puedan resolverlo y en todo caso lo vemos la clase que viene. Si no tienen alguna consulta, alguna duda, creo que ya estamos en hora. No, todo bien, Gustavo. Hay que ponerse a practicar ahora. Muchas gracias. Sí, lo mejor es practicar. La única forma de aprender y ver cómo queda lo que uno va definiendo es practicando y si se puede con algún ejemplo útil, algo que les sirva a ustedes, mejor. Algo que les ayude en su tarea diaria de por ahí uno dedica horas en hacer algo y dice, bueno, si defino este listado me voy a ahorrar un montón de tiempo, entonces si es algo útil para ustedes, mejor. Bueno, los veo la semana que viene. Les subo algo al campus entre hoy y mañana se lo subo. Gracias. 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 Chao. Gracias, profe. Gracias.